Bienvenido, Glicerio. Gracias. Me parece esta parte que vas a empezar ahorita muy importante. Estoy ávido por escucharlo. Sí, está muy interesante. Fíjense fíjate, vamos a empezar a platicar en lo que se van juntando. Esta parte de los ritos y los cierres, obviamente tiene mucha tendencia psicológica porque es cuando, eh, pues, las experiencias de muerte a veces no las vives al 100, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque estás enfrascado. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba yo colaboraba con una asociación que se llama Canica aquí en Guadalajara, Ah, sí, la y, conozco. colaboraba dando una especie de retiros. Eran unos encuentros psicológicos, primero de dar fortaleza a papás con niños con cáncer, para darle fortaleza a ellos, darles pues los elementos desde el físico, psicológico, social, espiritual. Eran muy padres porque podían sacar sus emociones, lo que estaban viviendo, cómo lo estaban haciendo. Y pues como fue pasando el tiempo, pues después hicimos los papás en duelo, el de papás en duelo. Y la verdad era algo maravilloso, o por lo menos para mí era maravilloso porque era un espacio donde los papás podían llorar su duelo. Una señora me decía, ay, Cliserio, dice, me has hecho llorar, dice, creo que lloré más aquí que en el velorio de mi hijo. O sea, imagínate esa parte, para mí fue un cumplido. ¿Por qué? Porque ese era el objetivo, que la persona sacara sus emociones. En el velorio, pues estás al pendiente de la gente que te va a visitar, de las cosas que se tienen que hacer, y que muy pocas veces, pues estás atento a lo que realmente tienes que hacer, que es estar atendiendo tu dolor, te distrae. Entonces, cuando ya haces ritos, este tipo de ritos, estos tipos de cierres, vas viendo mucho el cómo y el por qué, pues, pues son importantes. ¿Ustedes cómo ven la pantalla? ¿La ven bien? ¿Sí? ¿Está viendo completa? Sí, ahorita se ve bien. Ahorita se ve bien, se ve completo. Muy Sí, bien. se ve bien. Muy bien. Entonces, pues vamos empezando. No sé cuántos más faltan. Isa, ¿cómo estás? Ahora nos da gusto verte. Ahora ya arreglaron tu cámara. No tienes el micrófono prendido. Bien, muchas gracias. Aprovecho para felicitarte, Cliserio. Siempre Muchas sirvió, gracias. la voz activaba. Mira, ya ves. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, pues entonces ya está Gaby. Me imagino que ya anda por ahí Jermis. Daniel no se ve por ahí, pero no de tardar. Rosy, Potenciano, ¿cómo está? San Luis, Missouri. No, San Luis, ¿qué es? Es San, Sonora. San Luis, Sonora. Sí, ¿verdad? Te digo que un amigo se casó con una chica de allá. Ah, sí, pues cuando gustes, aquí tienes otra casa donde llegar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la boda fue en noviembre, nada más que ya no pude ir, tenía yo ya muchas actividades, pero sí me quedé con las ganas de conocer. Pues cuando gustes, todavía estás a tiempo. Muy bien, gracias. Bueno, me da gusto. Bueno, pues vamos a ver esta parte de los cierres. Les decía de los ritos y los cierres. Es algo muy característico, les digo, es muy terapéutico. Y vamos a ver por qué es importante los ritos. Obviamente no nada más para la parte de duelo, sino en general. Toda la teoría de ritos o la psicoterapia de ritos marca esa parte de simbología. Nosotros somos muy de símbolos, muy de estas señales. Generalmente los vivimos a diario y vaya que son necesarias. Desafortunadamente se han ido perdiendo porque la misma sociedad a veces como que ya no quiere cumplir este tipo de acciones, pero realmente la riqueza de una cultura son sus ritos, lo que hacían, cómo se conectaban, esta parte simbólica
Yo creo que a todos nos queda muy claro ver cuando es aquí que nos presentan las culturas originarias de aquí de México, por ejemplo, los aztecas, y que vemos precisamente a un azteca en la cima de alguna pirámide y con sus trajes y alzando sus manos al sol y todo esto, ¿verdad? O lo que se hace, mucha gente va a hacerlo el 21 de marzo, ¿no? Que se va a llenar de energía. En Ecuador ni se diga, ahí son también ritualistas a más no poder. Si algún día pueden, vayan, ahí Gaby los recibe, y Jermis a la mitad del mundo. Está muy padre, porque está la mitad del mundo turístico y está la mitad del mundo original. Entonces los dos están padres, porque uno pues ya es museo y pues te van explicando todo, y el otro es así como lo natural, lo que está viendo la verdadera mitad del mundo. Bueno, por lo menos eso fue lo que me han explicado. Yo ya he ido pues varias veces por las circunstancias de los compromisos, y es muy interesante el ver cómo, pues, esa cosmovisión que nosotros tenemos. Nosotros seguimos manejando cierta simbología, pero realmente a veces ya no le damos el peso que tendría que tener, y sobre todo en una sociedad que ya cada vez, les digo, se va quitando de los rituales. Bueno, muy bien. Vamos a ver esta presentación. Esta presentación, nos habla que el final de la vida suele venir marcado por una serie de ritos. En este caso, aunque nos vamos a centrar en ellos, vamos a ir viendo algunos otros. Dice, la mayoría de las culturas ha creado ritos para señalar el acontecimiento, y todos ellos cumplen variedad de propósitos, ¿sí? Por ejemplo, en la mitad del mundo lo que yo veía era que la gente estaba acostumbrada a que la metían en una vasija de barro, ese era su ataúd. Ahí. Ya no recuerdo si los descuartizaban o cómo le hacían, pero pues ellos cabían en la vasija de barro. Entonces, no sé tú, Gaby, si sabes qué es lo que pasa. De hecho, hay una canción así, dice, yo quiero que me entierren como a mis antepasados, en una vasija de barro. Muy melancólica la canción, pero pues es mucho de la cultura que ellos, pues venían manejando. Dice, los rituales dan expresión a lo solemne y formal a los sentimientos y valores que suelen estar sepultados de manera tan profunda que resulta imposible expresarlos verbalmente. La solemnidad y la formalidad de los rituales ofrecen un ambiente seguro. La efectividad de los rituales se debe a su capacidad de sellar y dar expresión formal y pública. Fíjense que esa es una parte muy importante. Los rituales, por ejemplo, nosotros algún ritual que tenemos, puede ser desde el saludo. Ahorita nos han quitado el saludo de mano, pero generalmente el saludarte de mano era algo así como muy representativo. Sí, esta parte de tú llegar a un lugar y saludar. En Puebla, por ejemplo, se acostumbra mucho la parte del beso. Tú saludas con beso, así. Y a gente desconocida. Entonces, aquí no es tan acostumbrado el beso aquí en Guadalajara, pero en Puebla es así como muy común. Tú llegas y les das beso a la gente, ¿no? Recuerdo que en la facultad, de repente ya te acostumbras que le quieres dar besos a todos, o sea, hombres y mujeres. Y así yo me acuerdo que una vez estaba así con un compañero y yo lo jalaba para darle el beso, y así como que se resistía. Hasta después dije, pues como que no, ¿verdad? Contigo no era el rito. Entonces, ¿por qué? Porque te acostumbras. Y sobre todo cuando tú no tienes esa costumbre. En Zacapoaxtla, donde yo crecí, no se saluda de beso, pero en Puebla sí. No está Daniel para que nos cuente, pero realmente es una costumbre muy poblana el saludarte así, está ese rito. Y como dice aquí, un saludo de entrada, ¿sí? Es esa expresión de decir, ya llegué, ya estoy aquí, ¿sí? Y cuando te despides es, ya me voy, ya no estoy, ya, adiós, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces, cuando alguien se va sin decir nada, no sabes si ya se fue, ¿sí? Tal vez tú sigues esperando y ya la persona ya se fue. Entonces, sella un rito, sella esa expresión formal y pública, ¿sí? Generalmente, como en otras culturas, como se hacía, ¿no? De repente, bueno, pues te cortan el pelo y eso ya quiere decir que es esto. El ritual de los 15 años, ¿sí?
que ya realmente poco fondo tiene del que tenía antes, ¿verdad? Siempre dicen, que los 15 años era para hacer pública en sociedad, que ya había una mujer en la casa a la cual podía ser vendida, decían algunos. Y obviamente el sentido ahora es muy diferente, otras acciones, las quinceañeras noventeras, ochenteras, nada que ver con las de ahora. No sé si recuerdo, bueno, porque yo era niño cuando eran los ochentas, y recuerdo las quinceañeras, pues yo las veía grandes, sí las veía muchachas, pero ya las veía pues grandes, con vestidos rosas, tono pastel, un sombrerote de tul así, muy, muy socorrido, pero era la moda, así estaban las mujeres, ¿no? Ya cuando los noventas, pues sí, también era el vestido, pero ya no eran tantos los tonos pastel, ya eran de otra forma. O sea, se ha cambiado esto, los ritos, el rito del matrimonio, ¿sí? Aunque ya casi nadie se quiere casar, pero a mucha gente le da seguridad el saber que te vas a casar, el demostrarle a la gente, porque es algo público, el rito funerario, ¿verdad? Que les decía en la parte del luto. Sí, ¿qué otros ritos se les ocurre a ustedes de la sociedad? Los bautizos. Los bautizos. Es salir de la escuela. Las graduaciones, ¿verdad? Muchas de las veces no sabes si ya pasaste todos los exámenes, pero tú ahí te presentas a la graduación y todo, ¿no? Y es un rito. Por ejemplo, en Puebla es diferente aquí. Aquí, por ejemplo, es toda esta parte de que te entregan un papel y ahí está, que a veces te entregan el sobre y el sobre no tiene nada, nomás es el que te presentes ahí, pero si tú vas de largo, vas de corbata y es la representación de que ya saliste. Y en la casa en Puebla, pues te hacen la comida. Hace poco estaba viendo que alguien criticaba precisamente ese tipo de cosas, porque decía que sí, y sí es cierto, en Puebla, si el niño sale del kinder, no, matan vacas, borregos, puercos, becerros, pollos, todo, la primaria, la secundaria, todo ese tipo de cosas, porque es así como anunciar que alguien ya salió de la escuela. Y en el contexto social es que precisamente, pues, a veces no era tan fácil ir a la escuela. Si todavía venimos de una generación, o de generaciones de padres, abuelos, ya de los que son los jovencitos de aquí, pues que tal vez no accedieron tan fácilmente a la escuela. Entonces, pues antes eran logros. Yo recuerdo que todavía cuando yo estaba en la prepa, nuestros maestros que ya eran profesionistas, que eran abogados o contadores, siempre nos hablaban de la universidad, así como que, el logro de todo. Y ahora vemos que ya cualquiera puede tener acceso a la universidad, porque ya ha cambiado mucho ese rol, pero también es un estatus, ¿verdad? Un estatus que se veía, digo, yo nunca he entendido por qué tiene que estar colgado el título ahí en la sala, ¿verdad? Yo creo que debería estar en las oficinas donde damos nuestras consultas, ¿verdad? No en la sala de nuestros papás. No los critico, le digo, es una parte, le digo, pero realmente, ¿por qué? Porque es una satisfacción, es una cuestión de decir, mira, el muchacho logró algo. Mi mamá, les digo, no lo critico porque yo también, mi mamá tiene ahí un diploma que saqué en la primaria. Le digo, oye, eso ya quítalo, ya hasta me da vergüenza porque van a calcular mi edad. Entonces, porque para ellos todos soy el muchacho de 30. ¿Y me la creen? Entonces, no es cierto. Entonces, pues sí, son ritos que se van haciendo. Mándeme. El rito de nuestro Día de Muertos, que va todo el mundo al panteón, y la comida y la música, todo eso es súper característico de nosotros en México. Sí, esta parte de, por ejemplo, les digo, va de culturas a culturas, pero por ejemplo, con nosotros era realmente cuando es el Día de Muertos, le ponen la comida al plato, y cuando es el velorio también. Todos los días le cambian el plato a las... ¿Se acuerdan que ya les comentaba del novenario? Entonces le van poniendo la comida al muertito así, y de verdad que es muchísimo. Entendemos que hay muchos ritos, pero vamos a ver por qué son importantes y cómo es que se hace efectivo un rito. Les digo, porque uno lo puede hacer, pero, por ejemplo, ya cuando ya no te da, el rito te tiene que dar sentido. Si no te da sentido, ya no estás participando en el rito. ¿Sale?
Vemos nosotros entonces por aquí la definición. En psicoterapia, ¿sí?, se considera que un ritual comprende un conjunto de actos o interacciones simbólicas más o menos estructuradas, que no se restringen únicamente a la ceremonia de realización, sino que incluyen el proceso completo de preparación, la experiencia misma de la ejecución y reintegración posterior a la vida cotidiana. Eso es algo muy importante. Yo llego con ustedes y les digo, a ver, ¿cómo se llama? No es el caso del Centro San Camilo, pero supongamos que como en los colegios, para empezar actividades nos vamos a persignar, ¿sí? Entonces, para algunos puede ser que tenga sentido, porque pues es el Centro San Camilo. Digo, no se practica eso en el Centro San Camilo, pero se practican, pero a mucha gente no tendría sentido, o porque no es católica, porque ya les había dicho que el Centro San Camilo abarca todo tipo de pensamientos, todo tipo de interacciones. Entonces, pues a la gente, hay personas que no le van a dar sentido, así como que, ¿para qué me voy a persignar? ¿Qué significado tiene la cruz? ¿Qué significado tiene que sea en la frente, en el pecho? ¿Sí? Para los que manejamos la cultura católica, pues sabemos que obviamente la cruz es porque somos cristianos, sabemos que es en la cabeza, porque es es en la frente, porque son nuestros pensamientos, sabemos que es en nuestra boca, porque son nuestras buenas intenciones del hablar, sabemos que es en el pecho, en el mejor de los casos. Les digo, ¿por qué? Porque pues sabemos que es nuestra pureza, digo, el buscar la pureza de nuestro corazón. Entonces, cuando ya te lo explican, ya tiene sentido. Pero si no te lo explican, es como cuando uno es niño, nomás le hace uno así, ni le hace uno la cruz, ¿verdad? Nada más es una mera imitación. A mí me pasaba, por ejemplo, con la misa, ¿sí? Yo decía, porque como todos tenemos nuestra etapa rebelde, de espiritualidad y de religión, yo a veces me resistía con mi mamá. Le digo, ¿ya qué voy a la misa? Digo, si siempre es lo mismo, te vas a sentar, te vas a parar, te vas a hincar, te van a leer algo y el padrecito nomás así. Digo, ay, es lo mismo. Les digo, en mi etapa de adolescente, ¿no? Bueno, un poquito más abajo de la adolescencia, la infancia ya, la pubertad, era yo bien rebelde. Pero cuando ya entendí que obviamente es todo un ritual, ¿sí? Como son las celebraciones, como en todas las celebraciones religiosas de cualquier índole, eso no tiene un porqué. Por eso es importante aquí que es la preparación. Tiene que tener un sentido lo que vamos a hacer. Si no vamos a tener un sentido, pues realmente puedes imitarlo, pero no va a tener ningún efecto ni psicológico, ni mucho menos terapéutico en la vida. Entonces, tú vas a agarrar su vaso de agua, ustedes tenían un vaso de agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les pedí? Entonces, vamos a tomar nuestro vaso de agua y un rito que hacemos todos. ¡Salud! Ese es el primer rito. Cada quien con lo que tenga, agua, tequila, claro, puro. Por el cumpleañero. Salud. Salud. Bueno, y aquí, por ejemplo, este rito, ¿qué es lo que nosotros estamos entrando en comunión? ¿Sí? Y tiene un sentido, la parte de la salud, ¿verdad? Tiene un sentido el que nosotros estemos tomando en cuenta. Ya en cada región, les digo, no ha llegado Daniel, se fue, pero por ejemplo, aquí decían también, me acuerdo que cuando en la juventud decían, no, si brindas le tienes que tomar, porque si no, ¿qué pasa? A ver, desde su cultura. 7 años de mal sexo. Muy bien. Mira, Venezuela también. 7 años sin placer, dicen por ahí. Ya ven, como que somos muy comunes los venezolanos y los mexicanos, entonces. No sabía eso. Sí, Yo me lo sabía como de mala suerte, pero no de Pues qué más mala suerte. Es el que brinda sin beber, 7 años sin placer. Una vez. Hay otra palabra más fea, pero vamos a dejar placer. Pero rima más. Sí. ¿Qué tal? Bueno. Ya ves, Verónica, ni te imaginabas que ibas a aprender eso en un curso de rito. Entonces, sí es importante, les digo, porque tiene que haber
¿sí? Si nos fuéramos más profundo con los elementos que pedimos, vamos a ir viéndolo esto. Luego sigue precisamente que la simbología de los ritos nos permite expresar creencias y sentimientos a los que las palabras por sí solas no pueden hacer justicia. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué más les pedí? O alguien que tenga una llave. Yo ahorita no tengo llaves. Pero si no, voy a buscarla. Aquí está cerquita. Pediste una foto, una vela. Ah, sí, es cierto, la foto. La foto, la vela y el agua. Pero vamos a trabajar rápidamente con una llave, ¿sí? Esto es importante. Esta llave. ¿Y esta llave qué abre? O digo, perdón, dicho. ¿Esta llave qué puede representar? Pues una puerta. Abrir lo que sea. Abrir. Lo que sea. Abrir lo que sea o Cerrar. o cerrar lo que sea. Entonces, a veces con una simple llave, digo, dependiendo de nosotros, es lo que nosotros le vamos a dar la representación, pero tiene que ser socializado. O sea, a todos nos debe de quedar claro que esto va a abrir algo o va a cerrar algo. ¿Sí? Porque si no lo dejamos claro, aunque pareciera lo más obvio, ¿sí? Pero no va a quedar claro. Entonces, ¿qué les parece si nos abrimos a la felicidad? ¿Qué necesitamos? Pues una llave. ¿Qué tal si cerramos esas partes negativas, sí, o esas experiencias dolorosas, las dejamos ahí guardadas donde no las ocupemos? O sea, ya ahí tú le vas a dar ese significado a lo que tú quieres. Es igual, si en un momento dado les digo, hay una pluma. La pluma tiene un significado. ¿Qué hace? Escribir. ¿Qué les parece si desde hoy cada uno escribe su historia y no dejamos que otro agarre la pluma para que escriba la nuestra? Porque ¿cuántas veces otros han escrito nuestros cuadernos? Han rayado nuestros cuadernos y han escrito. Y nosotros se los hemos permitido. Entonces, ya tú estás hablando con un lenguaje simbólico, pero que a la persona le tiene que quedar claro. ¿Sí? En este caso les dije lo de la llave, les digo, la llave abre, la llave cierra, queda claro. Ha quedado implícito esta parte cuando yo les digo de la pluma. Ahí no les di la explicación, pero la explicación va en sí misma cuando yo les digo, ¿qué tal si desde hoy escribimos nuestra historia? Cada uno. No dejamos que otras personas escriban la nuestra. Porque a veces les dije, ¿qué es lo que les dije? Que otras personas agarran nuestro cuaderno, rayan nuestro cuaderno, escriben en nuestro cuaderno y nosotros los dejamos. ¿Sí? Alguna vez, y luego ya entrando en ese lenguaje simbólico, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya le puedo preguntar, ¿han dejado ustedes que realmente alguien escriba en su cuaderno? ¿O siempre ustedes son los que han escrito? No, claro que he dejado quien escriba, definitivamente. ¿Verdad? Cuando le damos valor a las cosas, y todos lo hacemos de alguna manera, cuando les damos ese poder, pero ese poder, cuando nosotros entendemos que nosotros lo damos y lo quitamos, pues se los quitamos, ¿verdad? Entonces, sí se va entendiendo lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, sí, perfecto. Dice, los funerales y ceremonias fúnebres son una forma de demostrar nuestro respeto al difunto. La ausencia de una ceremonia formal para honrar a una persona no disminuye en nada el valor de su vida, pero vale la pena reflexionar sobre las ventajas potenciales de estas ceremonias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente es un periodo donde nosotros sabemos que ya el cuerpo, pues ahí está, pero el ánima, el alma, el espíritu de la persona, esa esencia que hacía que nos diera una retroalimentación, ya no va a estar. ¿Sí? Está el cuerpo. ¿Se acuerdan del caso de la chica que les comentaba? Ver el cuerpo fue sumamente importante para ella, ver el cuerpo de su papá. ¿Sí? Entonces, en este caso,
las ceremonias sirven, dan tiempo a que la persona vaya asimilando que la persona ya no está, ¿sí? Y dependiendo de los diferentes ritos, por ejemplo, pues es la parte de la velación, que es mucho tiempo, es como ir a rendir el honor tanto a la persona como a los familiares, ¿sí? A mí me ha tocado, le digo, con pacientes, desafortunadamente, que a veces no conozco a los familiares, a nadie conozco. Tengo referencias y luego me entero de dónde, y me presento. Digo, y bueno, y como yo conocí al paciente, en este caso al difunto, pues ya me metí ya, y así, y a veces ni sabían quién era yo. Sí, voy, me despido, y hago, eso es mi rito de despedida para mí. ¿Sí? Ir y decirle, oye, te agradezco que me hayas permitido. En este tiempo de pandemia, muchos familiares se han quedado sin ver el cuerpo, ¿sí? Para eso hay que hacer los rituales, para eso son la parte de las fotografías, para eso es la parte del cómo lo hacemos en este mundo, en ese momento. Entonces, vemos nosotros que este tipo de celebraciones, les digo, tienen una función. Muchas de las veces nos encontramos con, y no sé si alguno de ustedes diga, no, yo cuando me vean no quiero nada, no quiero que me vayan a hacer hipócritas y que nadie me vaya y cuente chistes y cosas de esas. Pues bueno, les comentaré, terapéuticamente hablando, ¿qué creen? Su velorio ya no es de ustedes. Ese ya no es de ustedes. Entonces, así que como ya no es de ustedes, ya no pueden hacer mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el velorio es para la gente que se queda, para que la gente que se queda haga su cierre y parte. O sea, también ya sabemos que esa parte es de así. Les digo, yo también soy de esa idea, bueno, más que de que no se velen, a mí lo que le digo a mi mamá, por eso les comentaba, Sergio dice, sí, con eso me da mucho afectado significativamente. Bueno, ahorita hacemos sus comentarios. Les decía, yo había escogido el hacer el sepelio de mi mamá, le digo, porque, le digo, a mí lo que no me gusta es que los rosarios o los rezos sean como carreteros. Amén. Amén. Le digo, ¿qué sentido tiene eso? Le digo, yo prefiero una oración más chiquita, más sentida, dicha de corazón, digo, en esa parte. O si van a rezar el rosario, porque lo recen lento. Le digo, porque eso nomás parece como que tiene uno ganas de ya terminar. Y le digo, y no es, porque yo le decía, yo voy a hacer un ciclo de conferencias. Le digo, y voy a hablar de ti, y voy a hablar de mi relación contigo. Le digo, ya yo ahí le estaba contando su sepelio a mi mamá. Le digo, por eso nomás van a ser 3 días. Le digo, porque no sé si vaya a soportar tantos días de conferencias. Entonces, pero sí es así importante. Les digo, el sepelio ya es para la gente que se quedó. Le digo, mucha gente, sí, a mí no me haga nada. Y bueno, lo tienen y mucha gente se queda con eso. Pero realmente la celebración de un funeral es precisamente eso. Le digo, sí, va a haber mucha gente que te va a dar un pésame por cuestión social, ¿sí? Pero a veces también eso se necesita, ¿sí? ¿No les ha pasado también, y dentro de los duelos que estábamos viendo, era de que, por ejemplo, cuando a ti se te muere un amigo muy cercano, muy cercano, también necesitas esa parte que te consuelen a ti. Y nadie te da consuelo, porque van y le dan a la familia, van y le dan a la gente que está cercana, pero realmente los que estábamos cercanos a esa persona, no. Con nosotros se murió una amiga hace muchísimo tiempo, era compañera de trabajo, en su momento, después yo ya salí de ahí, pero ella fallece y recuerdo precisamente que nosotros, o sea, bueno, nosotros nos consolábamos entre nosotros, los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque pues nosotros era parte, nosotros vivíamos más con ella que su propia familia. ¿Por qué? Porque convivían más, eran horarios de 24 horas, de así, entonces pues obviamente estaba esa convivencia muy cercana, y cuando fallece pues obviamente que nos simbra. Entonces esta parte del velorio, esta parte de todas estas acciones sí es importante. Ahora sí voy a leer los comentarios porque ya se juntaron. Dice, en este tiempo de pandemia muchos familiares se han quedado sin ver el cuerpo ni cenizas, dice Marta. Sergio González, y con esto de la pandemia, a muchas familias les ha afectado significativamente no poder tener el rito de velar a su difunto
como se acostumbra, les digo, porque también es cerrar el ciclo del luto. Si se hace bien el poder de tener, sí hace bien el poder tener ese tiempo de asimilación de la pérdida que te permiten los rituales funerarios. Exactamente, Francisco, así. ¿Por qué? Porque es tu elaboración, les digo, y entonces, pues con todo respeto, para quien no lo quiera, digo, también denles chance que los otros lo hagan. Ya si son hipócritas, acuérdense, cada quien lo va a pagar. Alguien más va a ir a su velorio y se va a contar chistes más colorados que los tuyos. Entonces, pero mientras hay personas que sí lo hacen. Alguna vez una mamá me preguntó en un taller allá en Zaguayo y me decía, oye, ¿yo qué voy a hacer? Dice, ¿por qué? Porque me decía, era una enfermera, dice, yo me hice cristiana, dice, y mi mamá es católica. Dice, yo ya le dije que yo no quiero que me recen porque yo no creo en eso. Entonces, yo le comentaba, ¿y tú quieres que te hagan algo de tus ritos, de lo que tú? Dice, sí, yo quiero que me oren, pero antes. Ah, muy bien, pues que te lo concedan, porque se hace mucho, es la parte de la oración, mucha esta parte importante. Muchas de las veces, en este caso, pues ya le dije, le digo, mira, yo creo que es importante que le digo, sí, esta cuestión de religiosa, pues tú cumples lo que tú necesitas cumplir, pero también le respetes a tu mamá lo que ella necesita. Y si ella necesita rezarte, ella necesita, porque eso es parte de su creencia, pues déjala, ¿sí? En este caso. Entonces sí, es importante. Decía Marta aquí que les cuente por qué por qué cuentan chistes. Y dice aquí Sergio que en los velorios es donde se cuentan los mejores chistes. Bueno, una precisamente porque el ambiente es tenso y también mucho es la parte de la negación. La parte de la negación, la parte del cómo. Recuerden que a veces algunos de nosotros reaccionamos contando chistes. Y eso, ¿qué nos evita? Nos hace evitar un poquito esa realidad. A final de cuentas, ahí están, y obviamente es una convivencia. Y recordemos también, porque eso pasa, de que son a veces los pocos encuentros familiares que hay. Cuando ves al primo, cuando ves al tío, cuando desafortunadamente es un síntoma también de esos pocos rituales que hay de familia, porque en otros momentos no te ves, porque nunca hay tiempo para reunirse, porque siempre hay esto. Ahorita tenemos la pandemia, por eso no nos reunimos. Yo creo que es el pretexto más grande e importante que hay en este momento, pero realmente es una situación en la que también hay cierta evitación, ¿sí? La gran mayoría que yo he visto, o sea, podrán ser irreverentes en muchas cosas, pero la gran mayoría se rinde ante la muerte de alguien que está ahí y rinde respeto, ¿sí? Yo es lo que he visto, muy poca gente he visto que, digo, sí cuentas chistes, pero no es la parte del respetar, sino es parte de la misma negación, es parte también del mismo encuentro que hay con las personas que tienen ahí queridas. Se me juntaron ahorita otros comentarios y dice, a veces no es fácil conversar de esto, a veces no es fácil hablar de eso con nuestros familiares como le gustaría su funeral. Les digo, desafortunadamente, pues sí, no es fácil, pero hay que irlo haciendo poco a poco. Y Sergio dice, bueno, un maestro de la carrera decía que los funerales son donde se contaban los mejores chistes debido a la negación al sufrimiento. Exactamente, de acuerdo. ¿Y qué pasa cuando llegan las personas no bienvenidas? Pues nos vamos, agarramos, ¿no es cierto? Pues sí, o obviamente sea, cuando llega el hijo que nadie sabía que tenía, ¿no? O cuando llega la ex esposa que nadie la quiere, o así, ¿me entiendes? Son momentos de tensión. Claro. Son momentos de tensión, de mucha tensión, obviamente. Pues, pues, ¿qué te puedo decir? Ahí va a depender mucho de la reacción, obviamente, si es esa parte de la sorpresa. Pues yo creo que, digo, sí es una situación tensa. Me ha pasado,
atender algunos casos en ese tipo, pero en un momento dado, ya con cierta sapiencia, ¿no? De hecho, sapiencia de saber. Me tocó una vez un paciente que precisamente dentro de esas necesidades que él tenía es que él tenía otra familia y tenía otra esposa y pues obviamente no se lo quería comentar a su pareja. Esposa, ajá. Entonces, pero pues también sabía y yo le hice ver, bueno, y pues te vas a morir y ¿qué onda? ¿Dónde se van a quedar los otros? Hay muchas personas que se quedan atrás y no lo ven y lo viven de una manera, pero él decía que sí quería, entonces pues sí le confesó a la esposa que tenía, la señora pues bueno, obviamente yo de alguna forma la preparé y decirle qué que había bueno. necesidades. O sea, el señor no le dijo, quien le dijo fuiste tú. No, yo le dije que él fuera el responsable, yo le ayudé, pero no, esas cosas creo sí, que no le iba yo a ahorrar la responsabilidad. Sí, no, imagínate, hace sus cosas y nos pone a nosotros, no. Él le dijo, checamos, y cuando él murió en el hospice donde estábamos antes, donde estaba esta casa, y se pudo hacer un trabajo donde cuando ya estaba para morir, pues se juntaron las dos señoras. Yo, la verdad, no te puedo decir cómo le hice, pero lo hice. Las junté, se despidieron, le reclamaron, le dijeron esto, pero también le dieron gracias. No quedaron como las amigas, ¿verdad? Porque tampoco. Pero por lo menos no fueron violentas, no fueron agresivas, no fue una situación. Y fue algo relajado. Peculiar. Pero cuando no llegan, cuando te llegan y te presentan, pues también es mi papá, pues es una situación de tensión. O llega otra señora que nadie conoce y está llora y llora, y pues quién es, ¿no? Nadie la conoce de ningún lado, y de dónde salió. Pues sí, ahí es mucho desde la madurez de las personas y de, obviamente, lo que quieran como escándalo hacerlo. Entonces, sí es una parte muy delicada. Yo creo que son situaciones muy particulares. Ajá. Entonces, pero bueno, pues ya se va viendo ahí. Le digo, sí, ya después es una cuestión terapéutica. Pero bueno, vamos, porque si no lo terminamos, ya son las 11:19 y nos vamos. Dice aquí, se reconoce públicamente la muerte de la persona, los valores, las cualidades humanas y los logros que la persona que ha muerto se pueden recordar con alegría. Los deudos expresan legítima y abiertamente su dolor por la pérdida. Las personas que necesitan apoyo pueden obtenerlo en la presencia y las condolencias de los presentes. La ceremonia induce a reflexiones que pueden ejercer una influencia duradera sobre todos los involucrados. Es una parte muy importante, precisamente del por qué los funerales. La despedida. Dice, el acompañamiento que se hace a una persona que se marcha hasta el momento de la separación, dice, luego a veces dicen, no me gustan las despedidas, dice, palabras de cariño o cortesía que se dicen en el momento de la separación de despedida que le dedicó fue muy emotiva. Fiesta en honor de alguien que se marcha o que cambia de estado, ¿verdad? Entonces, esta parte de las despedidas, hay despedidas sanas, hay despedidas no tan sanas. Siempre han escuchado que yo me manejo así. No es que sean buenas o malas, sino que van a ser sanas o no sanas para ti. En este aspecto, por ejemplo, una despedida sana es cuando les decía, ahí necesitamos un apego lo más seguro, autónomo. Claro, va a haber la nostalgia, va a haber esto de la tristeza, ¿sí? Pero cuando tú sabes que la persona va a un lugar mejor, ¿sí? Cuando tú por lo menos tienes esa creencia, pues ya te da cierta seguridad, ya te da cierto momento de poder trabajar, de poder hacerlo, de poder vivirlo. Y sobre todo, aquí es el cómo se va a hacer, el cómo se va a dirigir. Precisamente, pues para eso son los rituales. Dice, existen 4 tipos de rituales. Los rituales de transición, un ritual de continuidad, importante en la vida de los pueblos, los curativos o los terapéuticos. En este caso, los curativos son precisamente para hacer algún tipo de curación o de sanación.
llámese limpia, llámese cualquier cosa, ¿no? Dice, los terapéuticos empleados para resolver problemas y eliminar síntomas, muchas veces ocasionados por la ausencia de la adecuación de los dos primeros rituales, el de transición y el de continuidad. Les digo porque a veces no. Hace tiempo, bueno, dentro de los dolores que podemos llegar a tener, por ejemplo, en la boca está el dolor del nervio miofascial, ¿sí? Aquí. Y a veces esto se pone aquí como que sienten ardorosa la boca y el contorno. Entonces, en la clínica, los doctores ya vieron que si era una neuropatía, ¿no ves bien, Mónica? ¿Los demás también no ven bien? O sea, no veo ¿en dónde dijiste que te dolía? ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, en la boca. Ah, o sea, pero ahí ya dijiste que uno por acá, ¿no? Sí, es en la boca. Ok. Sí, digamos en la parte del cubrebocas. Ok. En esa parte. Entonces, la señora era, digo, ya lo habían visto los médicos del dolor, ya vieron que no había ninguna neuropatía, ya vieron que esto. Entonces, pues obviamente habían visto que era algún trastorno por dolor. Que la verdad no, yo investigué, se supone que tenía buenas relaciones familiares, etcétera, etcétera. Lo checaba yo con culpas, con cosas que no quería decir, o sea, le exploré todo lo habido y por haber a esa persona y tenían un dolor. Entonces, dentro de este entrenamiento, digo, dentro de esta revisión del paciente, se me ocurrió hacer un ritual. Dije, muy bien, bueno, como vi que era una persona extremadamente religiosa y que tenía una fe cimentada en esa base, pues hicimos el ritual. ¿Qué es lo que le hice? Muchas veces lo que yo he visto que hacen allá en Puebla. Agarran su veladora, ¿sí? Pongamos, y le dije, por favor, va a tomar esa veladora y se va a usted a estar limpiando mientras va a rezar un Padre Nuestro y así. Y se lo limpia bien, todo, jalando, tratando de jalar todo su dolor que se va a quedar en la vela y va a estar así. Muy bien. Y va a ir y la va a prender ahí en su altar y conforme se vaya consumiendo la vela, su dolor se le va a ir quitando. Ándale, yo dije, a ver, ya ando aquí de brujo. Y bueno, pues ya se fue la señora para allá y cuando vino me trajo un pollo cocido con mole aquí, porque la señora se le había quitado el dolor. No, ahí nos los comimos entre todos los compañeros y le dije, bueno, a ver, ya, obviamente en la cita formal, terapeuta del dolor y todo, a ver, ¿qué pasa? Lo hizo, sí. Y de verdad, mágicamente se fue. Dice, de haber sabido no hubiera gastado en tantos dolores, digo, en tantos doctores y todo eso. Le hicimos su referencia, obviamente le dimos seguimiento, vimos que el síntoma se había extinguido y ya no tenía ese dolor, ¿sí? Lo que sí, ahora quien tenía el dolor era el esposo. Acuérdense que en terapia familiar generalmente quitas un síntoma, pero si no se va a ver una regulación, seguramente otro miembro del equipo lo va a tener, digo, de la familia. Pero ya era algo más funcional, era algo así. Obviamente se dio un poquito de atención a la familia para mejor comunicación y de alguna manera pudieron arreglar algunas situaciones que la señora no me había comentado, a pesar de que yo le había dicho. Entonces, psicológicamente, ¿qué pasa? Les digo, es una atribución que la persona hizo. ¿Sí? Hace una atribución, en este caso a esto, y basado en un ritual. Y es un ritual de sanación. Entonces, si tenemos explicación, de alguna manera, ella relaciona su dolor energéticamente con la veladora y cuando se limpia, pues realmente también lo que está haciendo es hacerse un masaje. ¿Sí? Se está haciendo un masaje hasta cierto punto energético también. ¿Y qué es lo que pasa? Que transfiere esa energía a la vela, se consume y se le quita el dolor. ¿Sí? Son de ciertas explicaciones. No con todos funciona. ¿Por qué? Porque ya tenía los elementos de fe, de esperanza, de poder atribuirlo y le funciona.
Ojalá si fuera con todos, que nomás los limpiáramos y ya los curáramos, pero realmente pues no es así la situación, ¿sí? Muy bien, así que cuando quieran les hago una limpia. Muy bien, dice, todo ritual debe de tener una fase de preparación para crear un sólido compromiso con el ritual, de ejecución y reincorporación a la vida cotidiana, lo que ya les comentaba, tenemos que prepararnos, tenemos que ver los elementos que nosotros vamos a ocupar. Daniela, no sé si anda por ahí, o la mamá de Daniela, sí, creo que ella fue la que me escribió precisamente para checar esta parte de cómo se hace esa parte. Hola Raquel, buenos días. Entonces, veíamos que precisamente las personas o la persona tiene que tener esta preparación, tenemos que preparar, es como yo les digo, bueno, traigan agua, traigan una fotografía, traigan una veladora, etcétera, o que les saque la llave, etcétera, vamos a hacer esto, nos vamos a preparar, vamos a hacer inhalaciones, exhalaciones, para ayudarlos a que se relajen, o sea, vas tú preparando y les vas dando así como que el guión de vamos a realizar esto, ¿sí? Esto que tiene como sentido, pues vamos haciendo esta parte. Entonces, por ejemplo, veíamos aquí los ritos de transición. Esos, los tipos de ritos, regresámoslo un poco. Estos son el rito del cumpleaños. Estás, en este caso, estás trascendiendo y pasas hacia otra etapa. Las graduaciones, ¿sí? Los ritos en un momento dado, de la parte de evolución en cuanto a la iglesia, la parte de los sacramentos, o sea, que se van haciendo, o sea, es de transición, pasas de ser una cosa a luego a ser otra y marcan el final de las etapas, los 15 años, se marca que ya no es una niña y ahora es una mujer, entonces, exactamente así. Los ritos de continuación, dice, y ritos telécticos y de intensificación, a diferencia de los ritos de transición que generalmente se realizan solo una vez en la vida de cada individuo, los rituales de continuidad se ejecutan repetidamente, siendo su finalidad marcar el ritmo de la vida y mantener una continuidad, una normalidad dentro de la etapa del ciclo vital, como es la parte esta de tomar energía en primavera, como es la parte también del fin de año, sí, que es todo un rito, que sacan las maletas, se ponen los calzones blancos, amarillos, rojos, azules, de lo que ustedes vayan a querer en el año. Yo no sé qué calzones nos pusimos en fin de año, igual y no nos pusimos y por eso nos está yendo como nos está yendo, ¿verdad? Porque de verdad que este año nos falló esa parte, ese ritual. Dice, el rito teléctico puede ser diario, semanal o anual. El término griego teléctico significa desprenderse de lo viejo, despedida y dar la bienvenida a lo nuevo. ¿Cómo puede ser el hasta mañana? ¿Cómo puede ser orar en la noche, orar en la mañana? ¿Cómo puede ser las bendiciones de los alimentos? Muchas cosas que en un momento dado nosotros sabemos que se están haciendo. Les digo, para esto, las iglesias generalmente son muy ritualistas y, por ejemplo, en la parte les hablo desde la parte católica, bueno, sabemos que nos regimos por el año litúrgico y que se empieza precisamente con el periodo de Adviento y que hay una coronita que tiene 3 velas y que cada semana se prende y ya, ¿por qué? Porque es la espera, luego viene la Navidad, luego viene el tiempo ordinario, luego viene el miércoles de ceniza, que se ha generalizado bastante, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma y ya lo que es la Semana Santa, para después la Pascua, tiempo ordinario, lo que es cuerpo y sangre de Cristo, etcétera, y así se va hasta que otra vez se termine el año. Es muy ritualista esta parte, dentro de eso. En otras iglesias, bueno, pues serán otros los momentos también que se viven y que se actúan y que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en la parte del judaísmo, ¿verdad?
también es muy ritual, muy ritualista, donde también tienen ciertos periodos donde se festeja, por ejemplo, cuando, no me acuerdo bien el nombre, pero es por ejemplo cuando el ángel del Señor viene y mata a todos los que no tengan su cruz de cordero marcada en la puerta, ven que les decía, marquen su puerta con sangre de cordero pequeño y así. Entonces, tienen así ese tipo de ritos y, bueno, demás. Dice, el de intensificación, actividades ritualizadas colectivas de un grupo, actividades que pueden coincidir con los cambios periódicos del entorno. Les digo, mucho de lo que ya hemos hablado también, de lo que esas actividades que nosotros sabemos que hay, por ejemplo, es la parte de, mucho incluso a veces hasta de la moda, ¿no? Vemos este periodo de que no te vistes igual en verano que en otoño, que en invierno y todo eso, pero en Monterrey como que no funciona eso, ¿verdad? Ahí todos los días son primavera, todos los días es verano, todos los días es invierno, dependiendo. Pero pues es parte de ese ritual que ya tienes que salir con una sombrilla, porque si no, quién sabe qué pueda pasar, ¿sale? Entonces, también están los rituales de curación, que ya les comentaba, se incluirán aquí los rituales realizados para curar, sanar y mantener alejadas determinadas enfermedades, ¿sí? No necesariamente la limpieza, pero por ejemplo, últimamente que ya sabemos que hay muchos remedios, por ejemplo, hay una parte de el que te comas un ajo diario, ¿sí? El que te tomes una cucharadita de aceite de coco para prevenir enfermedades, el que te tomes los tés amargos cuando te enojas, también es parte de eso. Y los rituales terapéuticos, dice aquí se incluyen los rituales desarrollados por terapeutas y utilizados en la psicoterapia, o bien se puede considerar la psicoterapia en algunos casos como una ceremonia ritual. Haley consideraba que el tratamiento que se realiza de determinados problemas que suelen surgir en la adolescencia, como la psicosis, los trastornos de conducta, las anorexias, dice, es un ritual de iniciación a través del cual se promueve la individuación y la emancipación necesaria del joven como forma de restituirlo a un funcionamiento normal del ciclo vital. Dice, los 3 tipos de rituales de intensificación encontrados en las familias son, por ejemplo, las celebraciones, las tradiciones, las rutinas familiares. Esto es importante, les digo, porque eso a veces se va perdiendo. A veces, por ejemplo, con ustedes y muy agradecido, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que si alguien cumple años, pues lo felicitas, ¿sí? A veces es igual como en el funeral, también a veces es social, ¿verdad? Pero pues lo recibes, es parte del rito, es parte de la acción. Entonces, hay una celebración. Nuestras tradiciones, les digo, ¿qué cosas de tradición nosotros hacemos? Ya hablaba Verónica hace rato de la parte del Día de Muertos, pero también puede ser la Navidad. Les digo, la Navidad en muchas personas, pues está vestida, pues te vistes de Navidad con el nacimiento, con el arbolito de Navidad, con diferentes condiciones que nosotros vamos teniendo y vamos haciendo parte del contexto que nosotros estamos viendo y que nosotros vamos haciendo tradición. Por ejemplo, yo intenté mucho con el enfermo renal el Día de las Madres, de Leti, así el Día del Padre, cosas así que son festejos que cada vez se hacen pues más presentes y se hacen ya tradiciones. Como por ejemplo, yo intenté mucho impactar con las manzanas. La manzana para un enfermo renal es una fruta que es casi de libre acceso. O sea, la pueden comer, la pueden hacer. Entonces hicimos alguna vez algún ritual con las manzanas, porque las manzanas dan salud. La manzana representaba precisamente la salud, el deseo de la salud para los otros. Y entonces había un día, el Día Mundial del Riñón, generalmente se les pedía manzanas para compartir. ¿Qué significaba eso? La salud y el deseo de la salud y del cuidado para los compañeros. Entonces llevaban ese día manzanas y bueno, como teníamos ahí una celebración, pues se hacían, era la manzana bendita y pues se repartía. Entonces era algo como de lo que se adaptaba hacia ese elemento y ya mucha gente lo tiene o lo tenemos sembrado en las personas.
Roberts dice, ha confeccionado una tipología que tiene en cuenta el grado de ritualización de la vida familiar y que puede ser útil cuando se trabaja con rituales en terapia. Su clasificación incluye familias con una ritualización pobre, rígida, sesgada en este caso era, carente de significado o incompleta, ¿sí? A veces en las familias, por ejemplo, los cumpleaños es como otro día. No hay realmente no es que haya mucha Navidad, no es que haya mucho esto, entonces es una situación pobre. Y no estamos hablando de su condición socioeconómica, sino que de sus rituales, que realmente a veces no los practican. Por ejemplo, en el día de mi cumpleaños, cuando estaba en la casa de mis papás, les digo, esas eran las épocas que sí tenía, porque yo, de las ventajas que yo tenía, porque estaban en vacaciones. Entonces, yo ya sabía que me iban a despertar con las mañanitas de Pedro Infante, porque era lo clásico. A todos mis hermanos era lo mismo, y era así. Entonces yo ya hacía el ritual de que me hacía el dormido, porque yo ya me había despertado, pero bueno, para no lastimarle su ritual, pues yo me hacía el dormido y así como que el sorprendido, ¡ay, me están cantando las mañanitas!, ¿no? Así como que ya, y era lo clásico que mi mamá decía, ¿y qué vas a querer de comer? Porque ese día tú eliges el menú que quieres. Y ya dices, pues pollo, que hamburguesa, que esto, que el otro, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un ritual. Dice, es un ritual, por ejemplo, la parte de la bendición. Cuando yo entro a mi casa o cuando yo salgo de mi casa, que me den la bendición mis papás es parte de un ritual. Y es una parte que digo, para mí tiene significado. No me muero si no me la dan, pero, pero es parte de una entrada, es como decir, ya llegué, ya me recibieron, ya me voy, ya me despidieron. Entonces, en esta parte y que es importante. A veces hay cuestiones que son inamovibles, cuando son rituales exagerados así, de que no se rompen, ¿sí? Como por ejemplo, que no te levantes hasta que no haya terminado de comer el último, ¿verdad? Que sea muy rígido esa parte, que sea muy rígida la parte no sé, por ejemplo, antes todavía me tocó, a nosotros ya, a mí como generación no, pero yo todavía veía que algunos papás de amigos iban y le besaban la mano a su papá. Entonces así. Y eran pues, situaciones rígidas. Y ya no me tocó esa parte. Pero sí, así es esto. Sesgada cuando de repente no es para todos. Digo, por ejemplo, que nada más me canten a mí. O sea, yo ya sé que si me cantan a mí el cumpleaños, yo sé que te tengo que cantar a los otros, como una correspondencia. Pero si alguien no lo hace, porque a veces pasa, porque el otro no lo acepta, porque no lo quiere, por lo que sea, o porque no quieren a la persona, pues obviamente a veces también hay sesgadas esas cosas. Para mí, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, como no vivía con ellos, yo vivía en otra ciudad, cuando llegaba para mí ya sabía, era el ritual de que llegaba y decía, ya llegué, y me iban a decir, ¿quieres cenar? Y ya sabía que tenía que platicar como 2 horas, ¿sí? Entonces dije, bueno, pues sí, ya, es parte, es lo que necesitan. Bueno, a mí no me cuesta nada de trabajo y lo hago. Entonces, así. Otras veces, cuando hay cosas que te hacen hacer, pero no tienen sentido, ¿sí? Como yo sí les digo, ¿saben qué? A ver, levántense y abran los brazos y abrácense y después me voy y luego sigo con la clase, pero no les di una explicación. Y ustedes se van a quedar como, ¿y esa locura qué? O cada quien le va a poner su interpretación. Entonces, eso pasa cuando no explicamos los rituales. Ah, bueno, se levantan, ¿por qué? Porque tienen ganas de vivir, porque quieren pararse a la vida. Abren los brazos porque están abiertos a todo lo que venga. Se abrazan porque son fuertes, porque se reconocen su valor. Ya es muy diferente, ¿no? Que les diga, ya me voy porque pues, quiero ir al baño, ¿verdad? Pero no es cierto. Pero sí ya es así como darle un sentido a lo que ustedes quieren, a lo que se les está haciendo hacer. Cuando no tiene sentido, como les decía, cuando no tiene un significado, el ritual no funciona. Por eso muchas veces la parte de la expresión emocional, Minuchin es un terapeuta, es de los terapeutas familiares,
sistémico, siempre me gusta mucho cuando habla y da sus retroalimentaciones y dice que así le hablemos a los pacientes. Usted tiene que hacer lo que yo le diga, por más ridículo que le parezca. ¿Sí? Entonces, es una de las así frases que tiene este señor. Y sí, o sea, entonces cuando los enganchamos también y las personas pues hacen esta parte. Entonces, incompleta, cuando de repente yo ya les dije que se levanten, que se abracen a la vida, que etcétera, ya les comenté todo eso, y queda incompleta precisamente porque me voy. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? A veces pasa eso, mucha gente hace rituales, pero ni les da el significado y a veces no lo cierran. ¿Sí? Por eso es muy importante, y si ustedes han notado, siempre les pregunto, ¿y cómo se sienten? Y si tienen preguntas, si tienen esto, ¿por qué? Porque si alguien se quedó con una sensación y es que me diga, Clicerio, es que no me pude levantar porque la verdad no me quiero levantar.